Saludos, bendiciones, ¿cómo están familia? Una vez más en otro episodio, aquí con Junior. Gracias Alexis, gracias Alexis. Perdón por esto porque se nos descargó un micrófono, pero vamos a estar un poquito alternando el micrófono para seguir haciendo esto. No te preocupes, todo bien, todo bien. Y vamos a continuar con el tema de la adoración, que la vez pasada tuvimos detalles técnicos. No, no se grabó nada más, entonces vamos a continuar la verdadera adoración. Y recapitulando un poco de lo que hablábamos la vez pasada, no sé si te recuerdas, Junior. Sí, pues algo que la verdad pues, me gustó mucho eso porque se me hizo una buena explicación que diste, pero lástima que no se grabó. Lástima que no se grabó, pero quedó muy bien. Hasta el video que grabamos, que subimos a las redes sociales, se me hizo muy buena explicación, pero vamos a tratar de ahorita de terminarlo, tanto de la parte de Alexis y mi parte de los dos. Claro, claro. Y bueno, así dan un pequeño conteo de lo que platicamos. Estábamos hablando en cuanto a Yeshua, que ya había hablado del tema de la adoración con la mujer samaritana, una mujer que de momento tenía una vida, digamos, muy carnal, un entendimiento hasta ahí. Luego empiezan a hablar en cuanto de temas de adoración. En el 20, en el 19 dice, Señor, me doy cuenta que eres un profeta. Nuestros antepasados adoraron a Dios en el monte, que decíamos que era el Gerizim, pero ustedes los judíos dicen que debe ser adorado en Jerusalén. Jesús dijo, créeme mujer que llegará el momento en que ustedes no adorarán al Padre en este monte ni tampoco en Jerusalén. Ustedes adoran algo que no entienden. Nosotros sabemos lo que adoramos, porque la salvación viene de los judíos. Y nos quedamos explicando esta parte de por qué viene de los judíos. Y es que puede ser un tema a lo mejor un poco polémico, pero yo creo que dando las explicaciones pertinentes. Y sí, polémico. Y sí, polémico. Dando las explicaciones correspondientes y aquí con las aportaciones de Junior, creo que vamos a llegar al entendimiento de por qué de los judíos. Yo tengo entendido que decíamos que de Jerusalén saldrá la Torá. Hablábamos la vez pasada que el mundo tiene unas escrituras, las cuales cuando vino la serpiente antigua, dice que inyectó el veneno en la humanidad y a través de ahí hubo una distorsión de este mundo, de esta realidad, por la cual entra el pecado, que hablábamos, ese sería el primer Adán, que fue el hombre que transgredió la palabra del Eterno. A raíz de ahí entra una inclinación al mal, que es el veneno de la serpiente. Veníamos platicando que Mashiach, que tiene el mismo valor numérico que Nahash, que es serpiente, da a entender que tienen una equivalencia, pero ¿por qué? Recordemos que en algún momento en el pueblo de Israel, cuando estaban en el desierto, había una serpiente que se levantó, que es la serpiente de bronce, que el Padre se mostró como el Dios de la sanación. Esa serpiente, la función que tenía es de que cuando eran mordidos el pueblo por una serpiente, miraban allá y venía esa sanidad a sus vidas. Posteriormente fue culto de adoración y de todas estas cosas, pero lo principal es de que representa Mashiach. Era de un material refulgente, ya que lo refulgente tiene que ver con la purificación, que se está constantemente como en prueba, entonces tiene que ver con lo puro, con lo limpio. Así que cuando vemos que Mashiach y Nahash tienen el valor numérico, da a entender que el segundo Adán, que es Yeshua, a Pablo nos habla en sus cartas en cuanto a él, viene y trae una salvación. Posteriormente trae el antídoto hacia ese veneno de la serpiente, que es el perdón del pecado. Después de ese sacrificio ya no queda más que una horrenda expectación. Perdón que me meta, a lo mejor pues sí vemos que no se podía limpiar porque por más que sacrificaras animales, pues era cubrir un tiempo, ¿verdad? Y sí, por eso hasta que vino el Mesías, vino a limpiar esto y a cumplir la ley, desde de Pi a Pa, y toda la ley, porque a pesar de que fuera tan más bueno, diario quebrantaba la ley, por una cosa, por otra, diario quebrantaba la ley. Entonces viene a darle ese cumplimiento a la ley. ¿Por qué? Porque tenía que venir en condición de hombre. Es 100% Dios y 100% hombre. Y para poder cumplir esta parte, para poder cargar el peso del pecado, porque él la cargó
En la cruz, ahí es donde se hizo la expiación de todos nuestros pecados, el sacrificio perfecto. Entonces con ese sacrificio vino a quitar lo que vienen siendo las leyes ceremoniales. Pero por ejemplo, en el Decálogo, Junior, ¿te recuerdas? Entre los mandamientos está uno que dice, no matarás. Porque hay gente que dice, no, es que mira, eso de la ley ya pasó y bla, bla, bla. Pero yo pregunto, a ver, ¿no matarás? ¿Seguirá vigente? Obvio, sí, y por más que, y es eso, porque toda la gente ahorita piensa que vive en la gracia. Bueno, sí, vivimos en la gracia, pero aunque vives en la gracia, los mandamientos están en tu mente. No matar, no robar, principalmente honrar a tu padre y a tu madre. Y la gente piensa que porque está en la gracia, esos mandamientos no los van a cumplir, pero por más que estés como estés, tienes que cumplirlos. Y muchas veces esos mandamientos son para nosotros, para verdaderamente ser diferentes a las demás personas. Porque mucha gente a veces es muy moral. ¿Qué es moral? Que no dicen malas palabras, que te hablan bien, te tratan bien. Y muchas veces si te pones a ver eso, hay gente que ni siquiera conoce la ley y son mejores que nosotros. Sí. No roban, no matan, no dicen nada malo, honran a su padre y a su madre. Y esos que la conocen y nos roban, y no más que no. Pero es algo muy bueno que tenemos que saber y tenemos que entender. Sí, entonces viene y cumple todo esto para poder cargar el peso del pecado por nosotros. O sea, los que debíamos recibir el castigo éramos nosotros. Realmente, de que lo merecemos. Pero es por su gracia y por su amor que no hemos sido consumidos, sino que al contrario tenemos una nueva oportunidad. Pero para volver a entender este tema de la ley un poquito, para entender qué función tiene en el milenio, porque ahí está muy interesante el asunto. Esa harina de otro costal. Sí, pero para entender este asunto de la ley, no es de que el mismo Yeshua venga y haya abolido la ley, si el mismo dice, no he venido a abolirla, sino a cumplirla. Antes se podía hacer una expiación, por ejemplo, llevaban machos cabríos, llevaban la ofrenda olá, la que se consumía, la minjá, se llevaban varios tipos de sacrificios, ya sea de verduras, de cereales, de comida, libación, animales, pero todo sacrificio, para los sacrificios importantes tenía que haber un derramamiento de sangre, pero dar a entender el por qué, porque tenía que entender el pueblo que al haber un pecado hay dolor, hay castigo, hay pérdida, hay todo ese tipo de cosas, y al momento de ellos experimentarlo, era una manera de decir, para que ellos entendieran, yo ya no lo quiero hacer, porque un animal inocente tiene que morir por mi pecado, para que lo entendieran también en parte de eso. Y el cumplir la ley era vivir siendo un sacrificio vivo, una vida de adoración genuina, porque así dice, entréguense como un sacrificio vivo. Y ahora todos los sacrificios que se presentaban al altar, yo no sé si sabías, Junior, todos tenían que ser vivos. Sí, tenían que ser vivos. ¿Por qué? Porque tenían que experimentar esa parte de que el pecado cuesta y tiene un precio. En este caso, éramos nosotros los que debíamos pagar, pero el mismo Padre viene, toma forma de hombre y se sacrifica por nosotros. Y ahí vamos a comenzar también esta parte de cómo es que el Padre dice que adoren al Hijo, pero Él dice que solo se puede adorar al Padre. ¿Ahí hay contradicciones o cómo está el asunto? Vamos a hablar de eso. A ver, Junior. No, contradicciones no hay. La Biblia nunca se contradice, ¿no? Lo que se contradice es uno. Y lo que pasa es que muchas veces nuestras interpretaciones son las que nos contradicen. Y cada persona tiene su interpretación. Y es por eso lo que vemos que hay, por eso hay división. Por eso cada persona hay división. Y muchas veces nos falta muchas veces entender los tiempos de esas épocas. Nos falta entender cómo vivían, la cultura, ya entendiendo la cultura y todo eso se nos hace más fácil entenderlo, pero muchas veces a nosotros nos divide eso, pero la Biblia no dice que nos dividamos ni nada de eso, muchas veces eso es lo que nos hace a nosotros dividirnos. El sacrificio perfecto es Yeshua. Dijimos que vino a cumplir la ley y todo lo que era la ley ceremonial, pero lo demás sigue vigente. Dijimos, no matar, sigue vigente, no codiciar, sigue vigente, no, digamos, no mentir, sigue vigente, no robar,
todo ese tipo de cosas siguen vigentes. ¿Por qué? Porque la gracia en todo tiempo ha existido. Cuando dice, Noé halló gracia delante de los ojos de Dios. Cuando Adán y Eva transgredieron el pacto, bueno, el límite que el Padre les puso, hubo un castigo, porque les dijo, el hombre va a morir en un día, pero no fue en el día físico, sino fue en el día de Dios, que dice que un día es como 1000 años. ¿Me explico? Hubo una misericordia, hubo gracia. Hubo un sacrificio también, porque los cubrieron con pieles. Hubo allí un sacrificio para cubrirlos. Hubo mucha misericordia, todavía hay misericordia. La gracia, sí. Entonces vemos que la gracia siempre ha existido. Entonces el Padre, tenemos que entender que entre los atributos del Padre está la gracia, está la misericordia, la compasión. Pero si un hijo está haciendo algo malo, ¿a poco no lo tendremos que castigar, que llamar la atención, que disciplinar para meterlo al camino correcto? Y a través de ello que pueda tener una vida en rectitud. Por eso dice, instruye al niño desde pequeño para que cuando fuere viejo no se aparte de él. Y ese es un principio de vida que lo vemos a través de la palabra, que la ley son esas instrucciones que nos mantienen dentro del camino. Dijimos que la ley, porque está el texto de Mateo 7 que dice que nosotros, no, el que dice, no, donde dice, nosotros echamos demonios fuera en tu nombre, nosotros fuimos y sanamos a gente en tu nombre, nosotros fuimos y hicimos esto y aquello y lo otro, ¿verdad? Y que dice, el mismo Yeshua dice, y yo contestaré en aquel día, apártense de mí, y las versiones dicen normalmente, hacedores de maldad, donde esa palabra sabemos que viene, está en griego, que viene de anomos, que viene de anomia, que quiere decir, sin ley. Si me explico, de maldad viene de sin ley, y la ley en hebreo, ¿cómo se dice? Torah. ¿Y qué es la Torah? Simplemente son las instrucciones de vida para que nosotros podamos llegar al camino al Padre. En pocas palabras, hablábamos que por adoración siempre ha habido un tema en este plano. Hablábamos que el Padre, cuando venga posteriormente en el milenio, va a hacer que salga la Torah desde Jerusalén. Entonces, ¿por qué vienen de los judíos? ¿Por qué? Porque el Padre no viene por una iglesia realmente, el Padre viene por un pueblo. ¿Pero por qué? ¿Cómo es esto? Porque dice que era el Dios de los hebreos o el Dios de los judíos, y la gente se incorporó desde que salió de la tierra de Egipto. Ahí se fue incorporando gente que se les unió al pueblo del Padre, al pueblo de Dios, porque dijeron, no, nosotros ya queremos librarnos de todas estas pestes, y vieron que a ellos no les llegaba ningún mal. Entonces se metieron, fueron a hacer Pesaj, que cuando viene pasa el ángel de la muerte y mata a los primogénitos. Entonces se metieron y estaban poniendo, la orden era poner en los postes sangre, que era la sangre del cordero. Y es el cordero, justamente por esa sangre por la que tenemos esa salvación. Entraron ese pueblo que no era el pueblo de Dios, pero se añadieron a la fe. De hecho, cuando se da la Torá hablando, es muy, muy interesante porque se da diciendo una sola cosa, un solo ruido o estruendo, un solo sonido, pero todo el mundo lo entendía en su idioma. Entonces se da la Torá de esa manera, dando a entender. Por eso dice la ley para ti y para el extranjero, esto y aquello. Los que se iban incorporando a la fe ya no eran extranjeros, ya no eran eso. Por eso dice Pablo, los que eran advenedizos, o sea, vienen y se incorporan al pueblo. Recordemos que somos además injertados, de tal manera que de hecho la palabra iglesia significa los llamados a estar fuera. Y cuando viene la gran comisión en Mateo 28, ¿recuerdas que dice, a ver, déjalo leo. Déjalo leo, no me acuerdo. A todas las naciones. Sí, y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, ya posteriormente ese texto lo añadieron, pero así quedó para la posteridad. Pero habla diciendo desde Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Pero habla de que la Jerusalén está diciendo lo más cercano, su Samaria, tus vecinos. Sí, o sea, empezar de aquí, luego de otro lado, porque perdón te meta, porque pues primero estaba el reino dividido. Primero quería que el Señor quiera que se uniera. Y luego Samaria, que eran los apestados. Luego ir a los de afuera, porque muchas veces queremos ir nomás a otro lado, pero falta muchas veces
acercarnos a los de nuestra casa, y es lo que quería más hacer el Mesías, juntar los templos, juntar los reinos, porque estaban divididos, y de ahí empezar, y ir con los apestados y seguir predicando. Ahí, bueno, más que juntar los reinos, el padre no vino, dijimos, a hacer una nueva religión, vino a dar el ejemplo porque se le conoce que él era la palabra viviente o la Torah viviente. Entonces, de esa manera viene en forma carnal, claro, el mismo padre que se disminuyó en gloria. Porque bueno, sabemos que por ejemplo cuando todo era simplemente Dios, que no existía nada de la creación, por así decirlo, se le conoce que el Padre hizo un espacio vacío, que es como decir en un punto negro dentro de lo que es un gran lienzo blanco, donde ahí pudo existir lo que es la dualidad entre lo que es espacio, tiempo, el bien y el mal. Entonces el Padre creó todo lo que existe, de tal manera que cuando el Padre viene y se emana, que se le conoce como una sefirá, o sea, una emanación como una luz, pasa a ese plano y empieza a hacer las dimensiones celestiales que hay. Posteriormente él se emana y toma una forma como humanoide, como humana, y él dice que se hagan todas las cosas. En el judaísmo se le conoce como la memra, que es la palabra. Entonces, él viene y toma como una forma humanoide que se le dice en el judaísmo que es el Adán Kadmon, es el ángel, o sea, se le conoce como el ángel de la palabra, o mejor dicho, es el principal, o lo principal de la creación, significa eso. Por eso Pablo, cuando les confronta a los corintios y a todas las gentes que le demandaban expresión de su fe, por así decirlo, él le refería a todo esto, pero ya nosotros llegó disminuido, pero él hablaba esta teología, que él es el Adán Kadmon, él es la Memra, que al momento de formarse creó lo que es el reino celestial y los ángeles, y se le postraron, y después creó lo que es lo que nosotros conocemos como humanidad o forma física y tangible, de tal manera que cada Sitzun, digamos, como un transformador de luz, donde sale la planta eléctrica, para yo cargar el celular, no lo voy a cargar directamente de ahí porque se va a chicharrar. Tiene que haber disminuciones del transformador al poste o al convertidor del poste a la mufa, de la mufa al cable que va, y de ahí todavía a la conexión, y de la conexión todavía mi adaptador para que le llegue la carga que necesita. Buena revelación. De tal manera que cuando el Padre viene se disminuye, se disminuyó tanto en gloria que tomó la condición de un hombre para que nosotros tuviéramos ese rescate de nosotros. Entonces tenemos la oportunidad de venir a la obediencia al Padre, de hacer teshuvá, se le conoce así, volver al Padre. Se hizo a 110 watts, ¿eh? Porque si ya más de 110 watts nos iba a chicharrar. Muy bueno, Letzi, ¿no? Fíjate que muy buena revelación, muy buen entendimiento que el Padre te dio, porque pues muchas veces eso no lo pensamos, porque es una luz inalcanzable, una luz que nos quema los ojos, que si el sol lo ves, te duele. Ahora imagínate esa luz, me imagino que va a ser algo muy, muy, muy diferente. Y la verdad, qué bueno que Dios te ha revelado esto, la adoración, que muchas veces nosotros tenemos como un entendimiento. La verdadera adoración, yo lo pienso y lo entiendo, que es todos los días, un estilo de vida. Sí, desde que te levantas hasta que te anocheces adorando. Muchas veces necesitamos a veces el instrumento para añadirle, pero la adoración no ocupas instrumento. La adoración ocupas con tu vida, y conforme me imagino yo, y a lo que veo y a lo que siento, tu adoración se va a revelar en tu vida conforme más conozcas al Padre. Mientras más conozcas al Padre, más vas a adorar. ¿Y algo más, Alexis, que tengas más para darnos aquí en esto, Alexis? Sí, fíjate que queremos concluir estos temas porque no queremos que haya dudas. Moisés o Moshe vivió 120 años, el cual si multiplicamos 120 años por los jubileos que el Padre va a venir, el Padre viene para empezar en una fecha de la festividad de Yom Teruah, que es el día de las trompetas o el día del estruendo,
platicábamos que cualquier rey podía ser ungido el día que fuere, pero no podía tomar posesión hasta el día de Yom Teruah. Ese día podía tomar autoridad. De tal manera que nosotros sabemos que el Padre viene en una fecha de Yom Teruah, y viene en ese día del estruendo, y sabemos por eso, porque multiplicamos. Aquí tengo la calculadora, se las voy a poner. Mira, son 120 por los 50 jubileos que va a haber, porque sabemos que había los años Yobel, que eran a los 7 años, pero al 50 las cosas se volvían y se restauraban a su dueño original, para que no se perdieran las cosas de las naciones del Padre. Era una ley que había ahí. Eran 49 años y al 50 ya eso, ¿ah? Porque Ajá, quedaba un año que digamos como hay falta un, y al 50 todo regresaba a su dueño original. Y el siervo era libre. Y eso es lo que viene a ser el Mesías originalmente, ¿verdad? Porque cuando Adán pecó, ¿a quién se le entregaron las cosas? A Satanás. Entonces, cuando venga, va a venir verdaderamente por su dueño original. Sí, sí es correcto. Entonces nos dan justamente 6,000, dando a entender que 6,000 años son para el humano, y el milenio es el cuando viene el mismo Yeshua y van a poner la ley, y dice que va a reinar con vara de hierro. Entonces ahorita es una adoración opcional. Al final de cuentas vamos a sufrir, vamos a padecer, porque no mejor adorar. Pero cuando venga el mismo Padre, o sea, cuando venga Yeshua, va a venir y va a instaurar su reino, y va a descender la nueva Jerusalén, de la cual justamente ya estará un pueblo esperando entrar. Porque recuerdas que en el lugar de los muertos hay una división según la historia. Bueno, es que fue una historia que sí pasó de Lázaro y el rico, que dice que hay una división entre los que están sufriendo y agonizando, y entre lo que se conoce como el paraíso o el seno de Abraham. Dan a entender que justamente hay divisiones, hay dimensiones tanto hacia arriba como hacia abajo, pero la gente que durmió esperando la promesa del Mashiach es la gente que va a tener la bendición de pasar a esa nueva Jerusalén. Y yo soy de unas personas de las que cree que el Padre nos va a poner a trabajar en ellas, porque si estamos trabajando ahorita, cuanto más cumpliendo la promesa del Padre, que es entrando al milenio. ¿Y quién crees que nos va a entrar, quién va a liderar la entrada para llegar ahí a esa tierra prometida, a la nueva Jerusalén? El mismo Moshe, el mismo Moisés. El Padre le hizo esa promesa. Por eso, bueno, él justamente en el día de su cumpleaños muere, pero no muere como una cosa triste, sino que él muere alegre y contento, porque el Padre le da esa promesa y él entendió, esto es mejor que la vida. Sí, sino antes, en las mismas escrituras dice que pues que no se pagó ni su vigor, tenía 120 años, se veía pues fuerte, se veía con su vigor, sí, a lo máximo, porque parte de la vida de Moisés, los primeros 40 años fueron en Egipto, y estuvo 80 años en el desierto, 80 años porque huyó y mató a una persona, y otros 40 años en lo que lo llevó el Señor. Imagínate, fue la persona, me imagino, bueno, primero fue Jesús, sí, la segunda fue porque fue la más procesada, hizo 2 veces los ayunos de 40 días, 80 años en el desierto, imagínate. Pero algo que vemos, y me gusta eso, de la enseñanza de Moisés, es que él no conoció la tierra prometida, pero conoció al Señor. Y hay gente que conoció la tierra prometida, pero no conoció al Señor. Sí, entonces es una esperanza que el Padre nos otorga para que tengamos plena confianza, que Él dice que nos da la garantía, que son las arras. O sea, habla de que todo lo que es la Biblia se conoce como el pacto matrimonial, una que tú vas. Entonces la garantía es esa, de que nos da el Espíritu, al Ruach HaKodesh, como una garantía de que Él sí va a venir a cumplir todas las cosas. Pero comprendemos que la adoración trata mucho sobre a qué me inclino. Si me inclino hacia esa parte instintiva a adorar, o si me inclino a esa parte divina, que es el mismo eterno. Ahora bien, el pueblo de Israel, por eso, híjole, tuvo un castigo tremendo, pero aún así hubo gracia y misericordia gracias a la intervención de Moshe. ¿Por qué? Porque cuando se da esa entrega de la Torá en el monte Sinaí, ¿qué pasa? Pues dice que va llegando Moshe y dice, ¿qué son estos ruidos? Y dice José, no, pues yo creo que es una guerra.
y dicen, no, no, estos no son hijitos de guerra. Pero ¿qué estaba pasando ahí? Ellos ya estaban fornicando porque estaban rompiendo el pacto matrimonial que el padre les había dado. Porque dijimos que la ketubá en una parte son obligaciones y después cuando se hace el nisuín se cumple y se consolida el matrimonio. Pero ya se había dado la Torah que eran las instrucciones, las obligaciones, pues ese pacto. Entonces, en plena luna de miel, el pueblo de Israel estaba ya fornicando, adulterando con un becerro de oro. ¿Por qué era un becerro de oro? Bueno, ellos ya estaban acostumbrados a un estilo de vida en Egipto. O sea, lo hemos dicho varias veces. Me imagino que con ídolos, ¿verdad? Sí. Están acostumbrados a adorar a una persona. Porque algo que vemos en las escrituras, que muchas veces es difícil tener fe, porque la fe no la vemos. Y es más fácil tener fe en el celular, que sí lo vemos. Imagino que el pueblo de Dios está acostumbrado a pedirle, a sacrificarle a un palo, a una piedra tallada o algo, a pedirle algo, a orarle algo a un Dios que no veía. Correcto, pues fíjate que este becerro, aunque era en parte en forma como el dios Apis, que era un dios muy popular en Egipto, tenía por un lado, por el frente era toro, pero por la parte trasera era un burro. Darnos a entender que esa adoración, además de que era pues, reprobada, nos da a entender que el símbolo de dos nos remonta a lo que es la descendencia de Abraham, que ahí viene Ismael y viene Isaac, que justamente están peleados todavía el día de hoy y no se pueden poner de acuerdo, pero el día que el Padre venga, bueno, instará todas las cosas a su sentido original, pero tiene que ver con eso, la dualidad de las cosas, que siempre hay una decisión para decidir o una cosa u otra. Dicho de otra manera, o nos inclinamos a Dios o nos inclinamos a los deseos o ídolos o seguridad o como le quieran llamar de este mundo. No, pues, muy bueno, la verdad sí, me abriste mucho el entendimiento y me resolviste muchas dudas, Alexis. Qué bueno que tienes esa facilidad bueno, no es facilidad, son años de aprendizaje, de estudiar, de desvelarte, años de echarle ganas y gracias a Dios porque pues Dios te lo ha puesto en tu corazón y para seguir enseñándonos a mí también, porque pues yo también, a pesar de que tengo poco, me gusta aprender de las personas, me gusta aprender, me gusta estudiar y me gusta rodearme con gente que sí le gusta aprender y no le gusta, y gente que le gusta que haya capacitarse más, porque muchas veces llegamos a un estancamiento. Ya sé esto, es el otro, y hasta ahí. Yo sé que adorar a Dios, así como puede ser fácil, yo sé que a algunos les puede complicar difícil, se les puede complicar o tornar algo complicado, algo que a lo mejor es nuevo en las vidas, ¿no? Pero dijimos que la adoración no es un tema simplemente de, ay, me inclino así, no, físicamente. Yo puedo estar arrodillado, pero mi corazón puede estar tan endurecido que no se arrodilla, que no se inclina. Inclinarse significa rendirse. La verdadera adoración, la genuina adoración, es un acto donde nosotros decidimos anteponer los deseos del Padre ante los deseos nuestros, doblegar ese impulso, doblegar esa inclinación hacia el mal, del mal hacia el Padre, donde nosotros podemos entender la grandeza del Dios viviente, del Dios generoso. Yo sé que mucha gente puede estar con dificultades para adorar, tal vez por los problemas, por situaciones, porque posiblemente tuve no solamente un mal día, estoy pasando por problemas en matrimonio, por problemas en finanzas, por problemas que sobrepasan mis capacidades, mi entendimiento, pero hay una buena cosa en todo esto. Entre más grande sea el problema, tú vas a encontrar un Dios todavía más bondadoso, más generoso, más grande que el problema todavía. Y yo creo que eso nos da la bendición de nosotros poder venir y rendir nuestra vida como ese sacrificio, que se consumaba. Tenemos la oportunidad también
también de hacer ese sacrificio, de presentarnos y decidir nosotros mismos quedarnos ahí para que vaya muriendo nuestro viejo hombre, nuestra vieja manera de vivir, la vieja manera de pensar.